Ya van 15 jornadas en la Liga Hypermotion esta temporada, toca analizarla, toca dar mis 5 claves. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy hay que hablar en profundidad de todo lo que ha pasado en otro fin de semana, el 15º, porque ya van más de 3 meses de competición. Es una locura cómo avanza todo y evidentemente pues hay muchos cambios, como cada semana, como cada jornada, porque esto cambia en un visto y no visto. Conforme pasan los días todo cambia absolutamente, desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba, en mitad de tabla, absolutamente todo. El playoff también se está animando y toca analizarlo todo en profundidad, como cada semana, como cada vez que empieza una nueva semana hay que comentar y analizarlo todo. Y estas son mis 5 claves, porque empezamos por una de ellas que fue una de las últimas del fin de semana, una de las del domingo, porque la victoria del Racing en el plantío ante el Burgos no fue una victoria más, fue la victoria de la confirmación, porque llevaba más de un año el equipo de José Alberto, un año y un mes concretamente, sin ganar a domicilio, sin encajar ni un solo gol. Es una locura y habla bastante de las, seguramente de las carencias y también de los aciertos, de los puntos positivos del Racing de José Alberto, porque ya sabemos que es un equipo que disfruta mucho más y que vive mucho mejor yendo hacia adelante que yendo hacia atrás. En la parte ofensiva que en la defensiva. Al final todo está relacionado, porque para atacar también hay que defender. Pero es cierto que estaba siendo un equipo que defensivamente estaba sufriendo y que en el plantío pues también tuvo sus momentos de aparecer Joaquín Ezquieta. Tuvo que parar un par de acciones, sobre todo al principio, que pudieron haber cambiado todo. Pero es cierto que el Racing hizo un partido pues del nivel que se espera para un equipo que está en puntos, ya no de ascenso directo, sino que está en puntos de líder, está en puntos pues de matrícula de honor, porque su temporada hasta ahora es excelente, igual que lo era el año pasado hasta esta fecha, y que lo acabó siendo muy positiva a pesar de no acabar consiguiendo ese ascenso. La verdad es que creo que el partido pues habla bastante y deja bastante a las claras que este equipo pues tiene para mucho, tiene para estar arriba del todo en la clasificación, que hay de una plantilla y unas variantes impresionantes, y que para mí hay una que destacó por encima del resto, y esa fue la del colombiano Gustavo Puerta, porque fue uno de los grandes fichajes del verano. En ese último día Chema Aragón lo echó todo, puso toda la carne en el asador para ganar ese último día, para ganar esa plantilla y mejorarla al máximo nivel, para ponerla en el primer escaparate de la categoría, y eso es lo que consiguió con un jugador internacional que en el centro del campo lo hace absolutamente todo, con pelota y sin ella, un jugador completísimo que está siendo diferencial, y que aunque le ha costado por momentos entrar en escena, porque ha tenido sus problemas de llegar más tarde, de incorporarse más tarde, las convocatorias de la selección, luego alguna que otra molestia, pero ya está aquí, y desde luego que ya está empezando a dejar sus mejores partidos, sus mejores minutos, porque es un futbolista de otro nivel. Ya no es que sea de lo mejor de segunda división, que decía yo ayer por Twitter, es que es un jugador de otro escalón, como puse al final del tweet. Para mí, un jugador de primera división, y además con la juventud que tiene, con la edad que tiene, pues es que también tiene condiciones y capacidad para acabar creciendo mucho más y llegar a un nivel bastante superior a esta categoría, que ahora mismo pues se aprovecha de ello el Racing. Así que el equipo de José Alberto evidentemente dio un paso y un golpe encima de la mesa, porque el Burgos no es un equipo más. El Burgos era otro equipo que, de hecho, si ganaba, adelantaba al propio equipo cántabro. Así que bueno, yo creo que eso habla bastante a las claras del partido y de lo que supuso esta victoria. Vamos de la parte positiva del Racing a la parte negativa, el Cádiz, porque es cierto que empezó muy bien el equipo de Garitano, pero la verdad es que a mí, como comenté en muchas ocasiones, nunca me acabó de convencer. Era un equipo que estaba viviendo del acierto, estaba viviendo de esa eficacia, de esa efectividad en las áreas, las estaba dominando como prácticamente nadie en segunda, pero eso era muy difícil de mantener, porque estaba teniendo unos niveles de acierto pues que eran casi imposibles de poder conservar, y por tanto, si el equipo no crecía en lo futbolístico, tenía pinta de que iba a ir hacia abajo, de que iba a dar un paso atrás, y efectivamente es lo que está dando, porque ya son varias jornadas sin ganar, son 6,
y le está costando. El equipo le están faltando muchas cosas. Es cierto que en este último partido contra la Cultural seguramente el héroe fue Edgar Badía, pero es que casi siempre el héroe del Cádiz estaba siendo Aznar, su portero, y seguramente por eso había sido pues una de las razones por las que había sobrepuntuado bajo mi punto de vista desde hace tanto tiempo. Es cierto que, como digo, en este último partido todo pudo cambiar porque Badía, con ese penalti parado y con esas varias acciones al límite que salvó para su Cultural, pues está claro que podía haber cambiado todo. Pero es que es cierto que también hay que decir que la Cultural del Cuco Ciganda, que hay que hablar de ella, porque su dinámica, su puntuación es tremendamente positiva y sus tramos de partido por momentos también lo son, y precisamente es que en este partido contra el Cádiz, pues es que la primera parte fue totalmente y absolutamente del equipo del Cuco Ciganda, un equipo que está mejorando mucho la Cultural y que está poniéndose en una situación muy cómoda en la clasificación con un futbolista que para mí, bueno, hay muchos, porque para mí, para ser un recién ascendido, creo que tiene futbolistas de un nivel muy alto en la categoría. Creo que se ha movido muy bien, ya lo comenté, creo que tenía muchas variantes y a pesar de que los resultados no llegaban, pues es que ahora sí que lo están haciendo, sí que están llegando. Para mí hay que hablar de Thiago Ojeda, creo que es un jugador muy interesante, un jugador muy joven, pero que tiene unas condiciones físicas y técnicas para dar un paso más, jugador que llega del Villarreal y que ha tenido sus tramos, ha tenido sus días, pero que es que cuando está entonado es un futbolista muy superior y que abarca muchísimo campo y que distribuye, que filtra, bueno, un jugador que gana duelos, un jugador muy completo y que en Cádiz para mí estuvo muy bien y fue clave en esa remontada, como también lo fue Lucas Ribeiro, porque a mí es que es otro jugador que me parece impresionante que lo tengamos en esta categoría. Es un jugador de un techo muy superior, ya lo vimos en el propio Mundial de Clubes y otra vez volvió a dejar detalles de la superioridad que tiene, del nivel de futbolista que estamos hablando, un jugador que está haciendo muchísimo daño a sus rivales y que está sumando, está dando muchos puntos a su equipo porque está siendo futbolista, un futbolista clave en ese crecimiento de los de Ciganda. Además, es que lo hizo la Cultural remontando ese tanto inicial del Cádiz y al final es cierto que, como digo, que sufrió, pero supo defender el área, supo crecer en ese aspecto defensivo y luego es que, como digo, en la primera parte es que fue un equipo muy superior al Cádiz y de hecho en las declaraciones de precisamente Garitano se vio que no estaba muy contento con el partido de su equipo, con su Cádiz, que ya ha salido del playoff y que si no mejora pues va a seguir bajando y bajando posiciones en la clasificación. Volvemos a cambiar y pasamos de un punto negativo a otro positivo en este caso, porque hay que hablar de Luis García y su Unión Deportiva Las Palmas. La verdad es que a mí en verano, lo dije, no me convencía demasiado. Era un equipo que había hecho muchos fichajes que no me acababan de convencer, que no me parecían del todo certezas, siendo que, pues en esta categoría, en el fútbol en definitiva, es muy complicado tenerlas, pero creo que siendo un equipo recién descendido de primera división, pues tenía que ir incluso un punto por encima, siendo que, evidentemente, mantuvo futbolistas de mucho nivel, de primera división, como era el caso de Mika Mármol, ahora con la recuperación de Kirian, que es cierto que en este último fin de semana no jugó, pero que es un jugador que ya está en dinámica y que ya está en ese momento porque es diferencial en esta categoría. Y bueno, muchos otros. Y es verdad que también hizo fichajes muy interesantes. Luego, por ejemplo, también mantuvo a Manu Fuster, que es cierto que en primera no acabó de encajar, pero que es un jugador que en la Liga Hypermotion ya ha sido determinante en el Albacete Balompié. La verdad es que tenía muchas cosas interesantes, pero a mí es como que me faltaba algo. Y la verdad es que ese algo lo está confirmando su entrenador y se llama Luis García, porque sí, la verdad es que está cambiando bastante a un equipo que aunque cuando empezó la temporada estaba sumando muchos puntos, para mí estaba quizás sobrepuntuando y tampoco me acababa de convencer. Pero la verdad es que en estas últimas semanas creo que está dando un paso más, creo que está mejorando en lo futbolístico, mejorando en el juego y la puntuación, la dinámica, absolutamente todo habla bastante bien del trabajo del entrenador y en definitiva del trabajo de un equipo que está en puntos de líder y está en puntos pues de pelear un ascenso a primera división. La verdad es que su partido último contra el Albacete, quizás sin tanto brillo, quizá por momentos, pues bueno, esas acciones, por ejemplo, de futbolistas que está recuperando y que está sumando a la causa, como por ejemplo Pejiño, que la verdad es que tanto en izquierda como en derecha está sumando, un jugador que parecía que no contaba demasiado, para mí, un futbolista que si está en forma, que si está
bien físicamente, que si no tiene tanta lesión, pues es un jugador que es diferencial en segunda división, pero le estaba costando más de la cuenta y parecía que no iba a tener tanto protagonismo, pero lo está recuperando el técnico. Y luego también, pues el caso de Amatuche, que está siendo una locura. Luego la defensa con esa recuperación y ese nivel, el más grande, el más alto de su carrera, hablando en este caso de Enrique Clemente. Luego en ataque con las variantes que le aportan futbolistas como Lukovic, que también está yendo a más. Luego las opciones que también tiene con Manu Fuster precisamente, que hizo un buen partido. Bueno, la verdad, esa ley del ex, además, la verdad es que Las Palmas, yo quería hablar de ella aquí, y creo que hay que hablar mucho más, porque para mí es un equipo que sin ser todavía redondo, creo que está mejorando, y creo que aparte, pues es que está pasando bastante bajo el radar, porque hemos hablado mucho del Racing, del Depor, del Almería también, pero es que lo de Las Palmas creo que también merece una mención. Y otra vez vamos de lo positivo a lo negativo, porque hay que hablar, sin duda, de Leganés y Andorra, de Club Deportivo Leganés y Fútbol Club Andorra, que los dos están ya, pues bueno, Ibai Gómez ya no continúa como entrenador, ya lo dejó entrever en esa rueda de prensa después de perder 1-3 contra el Castellón en un partido en el que su equipo no estuvo nada bien, ya no es que creo que el resultado, creo que no acaba de explicar el partido que fue, porque es que el Castellón pudo haber ampliado todavía más la ventaja y es que fue un equipo que es que le superó de principio a fin de una manera pues tremenda, tremenda la verdad. Pero es que aparte el Leganés de Paco López, la verdad es que también está en horas muy bajas, muy muy bajas. Está sufriendo mucho el entrenador. Para mí, ya lo dije hace tiempo, a mí es un equipo que no me convenció en verano, que no me convenció con sus fichajes, pero que es que Paco López para mí no está acabando tampoco de conseguir saber, creo que desde fuera no se sabe a qué quiere jugar este equipo. A mí me deja muchas dudas y eso en noviembre evidentemente es un problema. Estamos casi en diciembre ya, estamos camino, todavía quedan unas jornadas, pero estamos camino de la mitad de la competición y a mí es un equipo que no me transmite demasiado y más es que hablando, porque hay que exigirle a este equipo, porque viene de primera división, es que hay que hablar de que es un equipo que su objetivo no es salvarse, su objetivo no es hacer 50 puntos como puede ser el de otros, y aunque ahora parezca por la clasificación que esa puede ser su objetivo, es que no es ese, realmente tendría que estar en la pelea por las máximas posiciones y no está en ellas, pero es que tampoco está cerca porque a nivel de juego, a nivel futbolístico, le cuesta mucho y en este último partido contra el Almería es que se le vieron todas sus carencias porque el equipo de Rubi, pues con ese 0-3, es que, bueno, es que creo que explica bastante el partido, es que, bueno, hay un futbolista que se embarba, que fue absolutamente diferencial una vez más, que ya lo ha sido en esta categoría y que parecía que no acababa de encajar con esa vuelta a segunda división, bueno, que venía de un año más complicado en Vallecas, con el Rayo, aunque entrando en Conference, pero que no acababa de conseguir su nivel y ya con más de, bueno, con 33, 34 años, con unos años más complicados, no parecía que iba a ser esta su temporada, pero la verdad es que estamos bastante equivocados los que dudábamos, porque, bueno, es que está siendo impresionante y está es que está en uno de los mejores momentos de sus últimos años, quizá el mejor y quizá también de su carrera, ¿por qué no decirlo? Porque es que está siendo un nivel espectacular el que está demostrando y es que el Leganés, pues creo que está muy lejos de ese nivel que precisamente tendría que ser el suyo, porque el Almería debería ser un rival directo y por una cosa y por otra no lo es, y la verdad es que está bastante lejos de serlo. Y ya para acabar, pues sí, hay que hablar de lo que estabais esperando, de una de las razones por las que muchos creo que habéis entrado en este vídeo, porque evidentemente en esta quinta clave, como digo, tenía que estar en este vídeo, era el Real Zaragoza, porque es un equipo que está colista, que está último, pero que es la segunda victoria ya consecutiva, la primera vez que lo hace esta temporada, y ya no es solo eso, sino que lo hizo ganando en Ipurúa, remontando al Eibar, un equipo que no había perdido en casa, que era uno de los mejores locales, lo sigue siendo, de la liga Hypermotion, que no había perdido en casa, como digo, no había caído en Ipurúa, y además es que el Zaragoza lo hizo remontando con 10 futbolistas, porque aunque empezó muy bien el equipo de Seyés, creo que tuvo 10-15 minutos muy muy positivos, hundiendo al Eibar, dejándole sin salida, un equipo que prácticamente no podía juntar 2-3 pases el equipo de Beñat San José y que aparte tampoco podía salir de campo propio, le estaba costando mucho amenazar ni siquiera
pues a partir de ahí, en esos primeros 15 minutos, tras ellos, pues la verdad es que el partido cambió. El Zaragoza empezó a cometer errores y tuvo en esos 5 minutos de absoluto caos, pues unos minutos, un tramo que se le pudo escapar absolutamente todo, se le pudo escapar el partido, porque entre la lesión de Insua, que empezó a complicar las cosas, la expulsión de Saidú y por segunda amarilla, y también el penalti por la mano de Valery, pues dejó todo bastante complicado. El Zaragoza se repuso y se salvó con esa parada de Andrada en el penalti a Bautista, pero es que creo que no estuvo nada bien en ese córner que había provocado Andrada con su parada, con el penalti, porque en ese mismo córner creo que el Zaragoza, creo que le pilla un poco despistado en esa acción, creo que no estaba concentrado, estaba todavía celebrando esa parada, y ahí es cuando precisamente aparece la cabeza de Peruno Lascoain para hacer el 1-0 y complicar mucho las cosas, porque con el Zaragoza perdiendo, además, como digo, con 10 futbolistas ya, bueno, parecía que eso tenía poca historia, pero vaya si la tenía, porque la verdad es que el portero argentino aguantó ese 1-0, lo mantuvo a su equipo con vida, y poco antes, unos minutos antes del descanso, volvió a mejorar el equipo, volvió a ir hacia adelante, y con ese gol de Soberón, tras otro penalti, bueno, la verdad es que un penalti, de nuevo, muy claro los dos, pero es que un penalti que es que metió en el partido al Zaragoza porque no acababa de estarlo, y esa mano de Cubero pues volvió a dejarlo todo muy igualado, aunque parecía, lo dicho, todavía muy complicado. Pero sí, en la segunda parte, con una defensa de área formidable del equipo de Rubén Seyés, una defensa de área pues que con eso, ese cambio a 3 centrales, ese cambio de estructura con Pomares de central zurdo, que hizo, la verdad, un partido muy interesante, defendiendo, como digo, en área, defendiendo bajo, cerca de la portería. También con Ale Gómez, bueno, que se convirtió en capitán general, un central de 18 años, que apenas cuenta con 2-3 partidos en el fútbol profesional, que acaba de llegar al primer equipo, pues por problemas de lesiones, por problemas de nivel, bueno, y sobre todo, evidentemente, por su adaptación, por su nivel, por su cercano, su velocidad, su rapidez para conseguir ese rendimiento, pues es que está siendo clave. Y como digo, en área es que fue capitán general para esa salvación, esa ayuda que mantuvo y que necesitaba el Zaragoza, que necesitaba su equipo para mantenerse con vida en un partido que parecía que estaba abocado a que lo ganase el Eibar, porque el Zaragoza no podía salir de su área prácticamente, ya no de su campo, y bueno, es verdad que no podía salir, pero prácticamente en la única que pudo hacerlo, con los cambios que Rubén Seyés volvió a acertar, y de qué manera, pues la verdad es que ese contragolpe llevado por Francho, que obviamente otra vez volvió a ser diferencial por banda derecha, también por izquierda como llegó ese 1-2, pues con esa contragolpe, esa transición muy muy interesante, prácticamente la única que pudo hacerlo el Zaragoza, pues acabó echando ese pase atrás para que Moya marcase, pero es que no marcó Moya, marcó Sinan Bakis 2 años y medio después de su llegada, el primer gol con la camiseta del Zaragoza, sin querer, con su costado, tras el golpeo de Moya que le pega, como digo, en su costado, y que acaba cambiando la trayectoria y entrando en la portería de Magunagoitia. La verdad es que es increíble el guión que tuvo este partido. Para mí, bueno, es que si no es el partido más difícil de explicar de la temporada, pues creo que está muy cerca de serlo, con esa remontada, con Andrada salvando a su equipo continuamente ante un Eibar que es verdad que, como digo, tuvo ocasiones, que pudo ganar el partido, que por momentos lo mereció ganar. Es cierto que no acabó de conseguir, no acabó de conseguir ser ese Eibar, porque fue un equipo que por momentos se precipitó, que se desesperó buscando demasiado centro lateral sin ventaja, y que con ello pues le costó superar, sobre todo en los últimos 20-25 minutos, a un equipo que se defendió de maravilla, aunque con 10 futbolistas, y que con los cambios acabó ganando un partido que le deja muy vivo en esa pelea por la salvación, porque parecía que estaba muerto, parecía que estaba descendido, pero no, en la Liga Hypermotion, y más en noviembre, nadie lo está, ni para bien ni para mal, porque esto cambia continuamente, y el Zaragoza volvió a demostrar que esta categoría es una constante locura, y que esto cambia siempre, todos los días, y que aunque estuviera a 9 puntos, no estaba prácticamente para nada, no estaba nada descendido, sino que, pues bueno, esto está muy vivo, esta pelea lo va a volver a estar,
y que, bueno, ya está a 5 puntos, llegó a estar a 3 por momentos, pero la mejor noticia para ellos es esa, que está vivo, que está en la pelea y que en cualquier momento pues puede adelantar a sus rivales y volver a salir de un descenso que lleva muchas semanas pisando. Así que estas son mis 5 claves, espero que os hayan gustado, hay positivas, hay negativas, hay un poco de todo, porque evidentemente en esta categoría no puede ser otra cosa, así que espero que os haya gustado, dejadme un buen like, acordaros también de hypear el vídeo que es fundamental, suscribiros y nos vemos la semana que viene con la jornada 16, una más en esta locura de categoría.